Muy buenas tardes. En este momento damos inicio a la clausura del Foro Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres hacia un proceso electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres. Para dar inicio, damos la palabra a la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias. Estimado doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral. Querida amiga maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Amiga doctora Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera electoral del Instituto y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Consejeras, consejeros, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde. Para mí, es muy grato participar en esta clausura del Foro Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres, hacia un proceso electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra las mujeres, al que nos convocaron el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco de la conmemoración del día 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y desde luego el privilegio de compartir con el doctor Lorenzo Córdoba, con la magistrada Mónica Aralí y la consejera Carla Humphrey este espacio. Agradezco esta invitación al tiempo que les extiendo mi más amplia felicitación a las instituciones convocantes al foro, en el que se abordó una temática que resulta trascendente y por demás oportuna, con vista a que transcurre en nuestro país el proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de Diputados y muchas otras entidades de nuestra República. Procesos electorales, los más grandes de la historia de nuestro país, que hoy se rigen por las reglas de paridad de género, emanadas de las reformas constitucionales de 2014 y 2019, así como de aquellas que hoy reconocen y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. En los albores del siglo XIX, México lograba concretar en la nueva Carta Fundamental las aspiraciones democráticas que dieron pie a la lucha revolucionaria. Una constitución que conquistó el título de vanguardista por ser la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales. Aun y cuando ya existían países en los que se había conferido el voto a la mujer, el constituyente del 17 no hizo eco de las muchas voces de mujeres que lo exigían, entre ellas incluso quienes habían acompañado al movimiento revolucionario y postergó el reconocimiento de la plena ciudadanía de las mexicanas. La voluntad y tenacidad de una de esas mujeres, a la que no le faltaba astucia, la llevó a postularse como candidata a la contienda federal que siguió a la promulgación de la Constitución. Así fue, Ermila Galindo, argumentando que la nueva ley fundamental confería el derecho del voto a los ciudadanos, en términos genéricos sin excluir a las mujeres, se postuló como candidata a una diputación federal. Reconocida en muchos círculos, se le concedió el derecho a ser candidata sin quedar exenta de los muchos comentarios publicados en la prensa de la época que con sorna plagados de prejuicios referían a sus pretensiones políticas. A su anunciada derrota siguió la modificación en el año de 1918 de la Ley Electoral Federal para establecer que el sexo masculino era requisito para participar en las elecciones. Imagínense nada más. Les refiero a estos hechos no solo por exaltar la figura de una de tantas mujeres mexicanas que dieron la batalla por el reconocimiento de los derechos políticos electorales con elevada estatura política, también porque la reflexión sobre estos acontecimientos resalta el entorno de la notoria discriminación en que participó esta primera mexicana en postularse a una contienda electoral anteponiendo prejuicios que ponían en duda la capacidad de las mujeres para desenvolverse en la vida pública. Y lejos de que se reconociera su derecho a ser votada y el de sus adeptas a votarla, este se reservó al sexo masculino. Un entorno que lamentablemente no ha cambiado. Transcurrieron justo 100 años en los que mediaron un sinnúmero de reformas legales y constitucionales para que las mujeres pudieran ser postuladas en condiciones de paridad. Sin embargo, aún hoy persiste esa discriminación y violencia que vivió la primera candidata a una diputación federal, lo que ha hecho necesario el diseño de un amplio marco jurídico para prevenir, eliminar y sancionar la violencia política en su contra por razón de género. Así es, en los últimos años han ocurrido cambios sustantivos en la forma de ver y entender la participación política y profesional de las mujeres en México, de manera que en tanto el discurso político como la acción legislativa
se ha consolidado la idea de la igualdad plena de derechos entre los géneros, la cual ha avanzado hacia el logro de la paridad, que lejos de ser una cuota de género, constituye una medida definitiva que viene a replantear la concepción del poder político para concebirlo como un espacio compartido entre hombres y mujeres, como premisa del principio de igualdad que restituye el derecho de las mujeres a representar también los intereses de la nación. Estos cambios permitieron la conformación actual del Congreso de la Unión, en el que cada una de las cámaras está integrada en la mitad o casi la mitad por mujeres. Un hecho que, calificado como inédito, no debe pasar a la historia como excepcional. La participación de la mujer, para que sea real y efectiva, no debe ser producto de una coyuntura. Debe estar sustentada en un cambio estructural. Solo así podremos eliminar la violencia y discriminación en su contra y alcanzar una paridad en la representación política como una dinámica propia de nuestro sistema democrático, que para ser tal requiere incorporar con plenitud de oportunidades el indeleble respeto a sus derechos a la mitad de la población que constituyen las mujeres. Hoy en día, sigue siendo un desafío que el proceso electoral 2020-2021 transcurra en condiciones de paridad y sin violencia política contra la mujer. Para ello, no solo contamos con un sólido marco jurídico, también con instituciones que garantizan su eficaz cumplimiento. El impulso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido decisivo y encauzador, con criterios que aún antes de las reformas constitucionales que acogieron el principio de paridad de género en nuestro sistema electoral, fortaleciendo la mayor participación de la mujer en las contiendas electorales. También la acción del Instituto Nacional Electoral no ha sido menos relevante, mirando a la eficacia de los derechos político-electorales de las mujeres y de la ciudadanía en general, diseñando con enorme creatividad normas, acciones, para garantizar y hacer efectivo el principio de paridad, así como para prevenir y eliminar y sancionar la violencia política contra la mujer, lo mismo que para promover la mayor inclusión. Un ejemplo lo tenemos en la aprobación de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, que entre otras diversas medidas establece la denominada 3 de 3 contra la violencia. La declaración que deberá solicitarse a las y los aspirantes a una candidatura, en la que se establezca que la persona no ha sido condenada o sancionada por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, tampoco por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, ni como deudor alimentario o moroso que se encuentre registrado en algún padrón de deudores. Medidas que, estoy convencida, tienden a afianzar un cambio al interior de los partidos políticos, que contribuirá en revertir los roles y estereotipos de género que subsisten en cuanto a la capacidad de las mujeres para desenvolverse en el ámbito político, y orientará hacia la formación de nuevos liderazgos femeninos, más allá de limitarse a cumplir con la normativa que les es impuesta. El Instituto Nacional de las Mujeres cumple también con un papel fundamental. En el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, luego de hacer un diagnóstico muy amplio en lo que toca a la participación política de la mujer, apunta al impulso de líneas estratégicas que buscan fortalecer el marco de leyes y políticas, promover un cambio cultural para el reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres. La acción conjunta de estas tres instituciones, cada una en la esfera de su competencia, habrá de sumar en un enfoque enorme reto por transitar hacia el proceso electoral 2020-2021 con paridad y sin violencia política contra la mujer. Que sea un paso adelante para desmontar la cultura de la desigualdad y discriminación por razón de género que aún permea en nuestra sociedad y avanzar hacia esa auténtica democracia en la que los espacios de poder sean por igual para hombres y mujeres, en un contexto libre de violencia política y cualquier otra en contra de las mujeres que obstaculiza, anula, menoscaba el pleno ejercicio de los derechos político-electorales. Es mi convicción que ahí se encuentra la clave para que no siga dándose esta paradoja a la que ha referido el doctor Lorenzo Córdoba al señalar que el incremento de la violencia política contra la mujer en razón de género se presenta de manera inversamente proporcional al progresivo y consistente avance de la participación
política de las mujeres. De ello tenemos un claro ejemplo. Mientras en 2018 marcó un hito en la participación de la mujer en las contiendas electorales y su arribo a los órganos legislativos en un estudio que dio a conocer el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la evaluación de la incidencia de la violencia política contra las mujeres en el contexto electoral 2017-2018, se da cuenta que ese proceso arrojó a nivel nacional un registro de 301 casos de violencia contra precandidatas, candidatas, servidoras públicas y representantes electas, mujeres dirigentes y militantes de partidos en todo el país. De esos 301 casos identificados, apunta que el 52% correspondieron a la dimensión de violencia contra las mujeres en la política. 26% fueron casos de violencia política de género y 22 restantes se ubicaron en la dimensión de violencia política en general, sin motivaciones de género visibles. En los procesos electorales 2020-2021, los casos apuntan a incrementarse de manera alarmante. De acuerdo con los datos apenas del pasado viernes que dio a conocer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señala, y cito textualmente, de septiembre de 2020 a febrero del 2021, ya se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 asesinatos. Estos datos resultan preocupantes. Ahora lo particularmente grave cuando se trata de violencia política contra las mujeres en razón de género, además de lo que de suyo conlleva todo acto de violencia, es que inhibe la participación de la mujer en las contiendas políticas y su integración a los órganos de decisión al afrontar la disyuntiva entre salvar su vida, su integridad física, emocional, psicológica e incluso la de su familia o seguir adelante con sus aspiraciones políticas, con la consecuencia evidente de ver frustrado su avance en detrimento personal, colectivo e incluso de ser privada de la vida. No queremos más mujeres que han perdido la vida como consecuencia de esta violencia política de género, como son Antonia Jaimes y Dulce Anayeli Rebaja en Guerrero, Guadalupe Payán en Chihuahua, Maribel Barajas en Michoacán, Francis Anel en Colima, Ana Lucy Martínez en Jalisco, Floricer Ríos, Gladys Melín Castro y su hija en Veracruz, y muchas otras más que en su intento por participar en política hoy ya no están. Por otra parte, la participación de las mujeres en funciones de liderazgo permite romper las barreras estructurales y por el contrario también su ausencia en puestos de toma de decisión abona en perpetuar prácticas y políticas discriminatorias. Eventos como el que hoy se clausura sin duda abonan a una mejor comprensión del problema, a la concientización, a lo que debe seguir, a la acción, conocer el testimonio de quienes han sido candidatas y quienes representan a grupos de condición de vulnerabilidad sobre los obstáculos que han enfrentado para ejercer sus derechos político-electorales y cómo los están superando, la reflexión sobre los desafíos institucionales que habrá de sortear en los procesos electorales en curso desde la perspectiva de las autoridades electorales administrativas y de la sociedad civil son sin duda una invaluable aportación. Mi reconocimiento a todas y todos los participantes y, por supuesto, a las instituciones convocantes, así como a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que preside la consejera Carla Humphrey, mi reconocimiento y felicitación. Debemos seguir actuando en consistencia y contundencia para que a ninguna mujer se le obstaculice mediante el deslenable recurso de la violencia, del goce y ejercicio de los derechos político-electorales, para que no se frene el avance de las mujeres ni la construcción de una auténtica democracia en nuestro país. Finalmente les digo, no podemos hablar de una sociedad democrática y civilizada si no participan las mujeres en la misma proporción que les corresponde, no más, pero tampoco menos. Muchas gracias.